Ok, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí se ve. Ok, ya, comenzaremos. Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta charla. El tema es histología del tejido epitelial. Imagino que lo han visto ya también por el afiche que he compartido. Y bueno, primero, la histología es una materia de ciencias básicas en carreras de ciencias de la salud. La histología se refiere al estudio de las células y los tejidos. En este caso, el tema específicamente es histología del tejido epitelial, que es uno de los cuatro tejidos fundamentales, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Ok, definición. Bueno, el tejido epitelial es una capa continua de células estrechamente unidas que cubre superficies corporales, reviste cavidades, forma glándulas. Sus funciones son protección, secreción, absorción, recepción sensorial. Su origen embrionario es el mesodermo. Entonces, este tejido, como ustedes pueden ver en la parte derecha de la pantalla, ya, es un tejido, ¿no? Desde acá, es desde la línea roja hacia arriba, es el epitelio. Entonces, es un tejido básico que está formado especialmente por células, ¿no? Acá podemos ver, en azul se los voy a dibujar, son los núcleos de las células. Estas células están estrechamente acomodadas y este tejido es esencialmente formado por células. Su función es protección. Toda superficie corporal que ustedes puedan imaginar en este momento, piel, mucosa, superficie interna de la boca, superficie interna de la nariz, todas están cubiertas por un tejido de esta característica. Entonces va a haber, bajo esta premisa, va a haber epitelios de superficie y epitelios glandulares. Algunas de estas células también se especializan en la secreción. El producto de secreción puede ser de variadas naturalezas, ¿no? La glándula salival, la glándula sudorípara, la glándula mamaria, todas esas glándulas que estoy mencionando son epitelios. Entonces, eso es un epitelio. Vamos avanzando. ¿Qué características especiales importantes tiene un tejido epitelial? Primero, celularidad. Este tejido está formado esencialmente por células, una célula al lado de otra, como están viendo en el dibujo, ¿no? Acá estamos viendo una célula, por donde estoy pasando la línea azul es una célula, y al lado está otra célula. Entonces, estas células son básicamente todo lo que forma. Esa es la primera característica importante. Otra característica importante son las uniones especializadas. Estas células, si bien están una al lado de otra, obviamente están unidas, ¿no? Entre ellas. Primero, el primer tipo de unión son las uniones oclusivas, las que estoy dibujando con rojo. Estas uniones ocluyen el paso entre dos células, ¿ya? Y son las más apicales, las más superiores. Otro tipo de uniones son las uniones adherentes, que vemos acá en amarillo. Estas uniones adherentes le dan estabilidad a este tejido, uniendo el citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de otra, es decir, el esqueleto de una célula con el esqueleto de otra. Eso une. Otro tipo de uniones son las uniones desmosómicas, que son estas de acá. Las uniones desmosómicas son básicamente uniones puntuales, en punto. Y hay un tercer tipo de unión, que son las uniones comunicantes, que son las que vemos acá. Estas uniones comunicantes comunican una célula con la otra. Entonces, este tipo de uniones son especiales y solamente se dan entre células epiteliales. Otra característica importante es la polaridad de membrana. ¿A qué se refiere la polaridad de membrana? A que no es lo mismo describir la membrana apical o la membrana basal o la membrana lateral. En cada una de estas membranas va a haber diferentes estructuras. Diferente, va a ser diferente. A eso se refiere la polaridad de membrana. Otra característica importante en el tejido epitelial es que siempre está soportado por un tejido conectivo. Todo tejido epitelial tiene por debajo una estructura que se llama lámina basal. En esta lámina basal están apoyadas todas las células epiteliales, pero por debajo, ¿no?
donde estoy poniendo con rojo, siempre va a haber un tejido conectivo. Entonces, esas tres estructuras siempre van a ir juntas. Un epitelio va a ser soportado por una lámina basal y por debajo de esta lámina basal siempre va a haber un tejido conectivo, que se va a denominar, por lo tanto, tejido conectivo subepitelial, porque está debajo del epitelio. Posteriormente, ¿no? Otra característica importante es la avascularidad. Un tejido conectivo es avascular, no tiene una vascularidad propia. No vamos a encontrar vasos sanguíneos en medio de estas células epiteliales. Otra característica es la regeneración. El tejido epitelial es el que tiene más alto índice de recambio, ¿no? Y esta característica se acompaña porque, como les he indicado al inicio, todo tejido epitelial está en una superficie. Por lo tanto, está expuesto a roce, a fricción, ¿no? Es lo más externo que tenemos en el cuerpo humano. Y por lo tanto, esta característica hace que sus células se regeneren muy rápidamente para reemplazar las células que se han perdido en diferentes procesos. ¿Cómo se clasifica un tejido epitelial? Un tejido epitelial se clasifica básicamente por dos características, la morfología celular y la estratificación. Y acá, para demostrar en qué consiste estas características, voy a dibujar. La morfología celular básicamente es de tres tipos: una célula plana, una célula cúbica y una célula cilíndrica. Obviamente estas células tienen un núcleo que siempre va a estar central y acomodándose a la morfología de la célula que lo contiene. Un epitelio se va a llamar de acuerdo al tipo de células que están conformándolos. Va a haber entonces un epitelio plano, un epitelio cúbico, un epitelio plano, un epitelio cúbico y un epitelio cilíndrico. ¿A qué se refiere la estratificación? La estratificación no es nada más que, aquí vamos a dibujar la lámina basal. La estratificación es que consiste en que cuando hay solo una fila de células, por ejemplo acá, una sola fila de células con sus núcleos, este es un epitelio simple. Cuando hay más pisos de células, por ejemplo así, aquí hay un estrato o un piso de células, aquí hay otro piso de células y aquí le dibujaremos un tercer piso de células, siempre con sus núcleos. Entonces, cuando hay más de un piso de células o más de un estrato de células, como lo que estoy dibujando, el epitelio va a ser estratificado. Solo un piso de células, epitelio simple; varios pisos de células, epitelio estratificado. Ahora, para denominar de manera correcta un epitelio, tenemos que combinar estas dos características, morfología con estratificación. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Entonces, los epitelios simples pueden ser epitelio plano simple, como están viendo en la figurita, si es que solamente hay un piso de células de morfología plana. Va a ser un epitelio cúbico simple si solo hay un piso de células cúbicas, cuadraditas. Y va a ser un epitelio cilíndrico simple si solamente hay un piso o un estrato de células cilíndricas. Entonces, fácil. Luego están los epitelios estratificados. Estos epitelios estratificados habíamos indicado que son varias células dispuestas en varios estratos, pero solo nos importa la morfología de las células superficiales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá, este es un epitelio plano estratificado. Estratificado, ¿por qué? Porque tiene varios estratos, ¿no? Y estamos viendo uno, dos, tres, cuatro y hasta cinco estratos, cinco pisos de células. Pero dense cuenta que el epitelio, las células más superficiales, ¿de qué morfología son? Planas. Luego está el epitelio cúbico estratificado, acá, donde, como vemos en el dibujo, igual hay varios estratos de células, bueno, en este caso dos pisos de células, ¿no? Aquí hay un piso de células pero el más superficial está formado por epitelio, por células cúbicas, entonces es cúbico estratificado. El epitelio cilíndrico estratificado
Tiene varios estratos, pero las células más superficiales son altas, son cilíndricas. Por lo tanto, es un epitelio cilíndrico estratificado, ¿no? Esa es la clasificación más importante de los epitelios. Pero hay epitelios que escapan a estas características y se denominan epitelios especiales. Estos epitelios son especiales, ¿no? Porque tienen características distintivas, como cuáles. Vamos a hablar del epitelio pseudoestratificado. Acá el epitelio pseudoestratificado, ¿qué quiere decir? Que parece estratificado, pero no lo es. ¿Y por qué? Miren, tienen núcleos a diferentes alturas, ¿no? Entonces, esto aparenta que es un epitelio estratificado, es decir, varios estratos o varios pisos de células. Pero en realidad no. Si se fijan en el dibujo, son células con diferente altura. Hay células como esta, que son bajitas, ¿ya? Y hay células en medio de ellas que son más altas. Entonces eso hace que sus núcleos se ubiquen a diferente altura. Pero es un epitelio simple, pero da el aspecto de ser estratificado y por eso se le dice, se le menciona, se le llama epitelio pseudoestratificado. Hay otro epitelio que es el de transición, que solamente está en el tracto urinario, que como ven es estratificado porque tiene varios estratos de células, varios pisos. Aquí vemos uno, aquí vemos otro y otro, pero este epitelio, ¿no? Como ven en la superficie tiene células grandes, incluso con dos núcleos. Entonces, este epitelio solamente está en el tracto urinario, ¿ya? Y se llama epitelio de transición. Otro epitelio especial es el cilíndrico con microvellosidades, que como ven es un epitelio cilíndrico simple, pero en la superficie apical tiene microvellosidades, que son estos como pelitos que estoy dibujando. Estos epitelios generalmente se hallan en el tracto gastrointestinal y son especializados en absorber sustancias nutritivas. Esos son los epitelios que son especiales y escapan un poco a la clasificación clásica que les había indicado. Otra forma en que se presentan los epitelios es en forma de glándulas. ¿Ya? Glándulas. Todas las glándulas que nosotros poseemos en sus diferentes variedades son epitelios también. La clasificación de las glándulas es solamente en dos. Hay glándulas exocrinas y hay glándulas endocrinas. Una glándula exocrina básicamente tiene dos partes. Una porción secretora o adenómero que estoy dibujando en rojo y una porción conductora o conducto que estoy dibujando con azul. Entonces, la porción secretora o adenómero que está acá abajo está conformada por células que producen el producto de secreción. En cambio, las células que están acá arriba forman el conducto y como indica su nombre, solamente conducen. Entonces, esta glándula lo que produce acá eliminará por el conducto hacia una superficie epitelial, acá. Esa es la característica importante de una glándula exocrina. En cambio, una glándula endocrina, como ven en el dibujo, solamente tiene la porción secretora. No contiene, no consta de un conducto. Esto no lo tiene, ¿ya? Pero entonces, su producto de secreción, ¿por dónde lo elimina? A cambio, como ven en el dibujo, posee abundante irrigación. Aquí está. Estos son los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esta glándula produce su producto de secreción y este producto de secreción directamente va a este conducto, ¿ya? A los vasos sanguíneos. Esa es la característica distintiva de una glándula exocrina y una glándula endocrina. Pero además, estas glándulas se clasifican por variados aspectos que les voy a mencionar ahora. Por ejemplo, estas glándulas pueden clasificarse por su estructura básica, por lo que les había mencionado, ¿no? Entonces, las glándulas tienen una unidad secretora y un conducto. La unidad secretora en el dibujito, para que me entiendan, ¿ya? La unidad secretora la voy a dibujar en rojo. Bueno, está en azul.
Entonces, en azul está la unidad secretora. Todo lo que está en azul es la unidad secretora. Si tiene forma de tubito, así, es tubular. Si tiene forma abombada como está, es acinar. Ahora, si tiene un conducto, solamente un conducto, como están viendo acá, combinamos simplemente los nombres, ¿no? Entonces, si tiene forma de tubo su adenómero y solamente tiene un conducto, va a ser tubular simple. Si tiene forma abombada su adenómero y solamente un conducto, va a ser acinar simple. Si tiene solamente un conducto, acá como acá, ¿no? Solamente un conducto, pero sus unidades secretoras son ramificadas o son varias, ¿ya? Este, estas glándulas van a ser tubular, simple, ramificada. Esta se va a llamar alveolar o acinar, simple, ramificada. Ahora, ¿cuáles son las glándulas compuestas? Las glándulas compuestas son cuando los conductos son ramificados, como estoy dibujando, ¿no? Entonces, no solamente hay un conducto principal, ahí el conducto principal se ramifica. Entonces, estas glándulas cuyos conductos son ramificados van a ser glándulas compuestas, ¿no? Y el nombre se va a completar si es tubular, acinar o tubuloacinar. Entonces, es de esa manera que se clasifica una glándula por la forma de la porción secretora y la ramificación o no de los conductos. Otra clasificación de glándulas endocrinas es según el modo de secreción, el modo que eliminan o secretan o liberan sus productos de secreción. En esta parte vamos a clasificar de dos modos, ¿no? Merocrina, apocrina, holocrina. Merocrina cuando solamente libera su producto de secreción, apocrina cuando libera su secreción con un pedacito de la célula y holocrina cuando toda la célula se pierde con el producto de secreción, ¿no? Entonces, merocrina no se pierde nada de la célula, apocrina se pierde un pedacito de la célula y holocrina se pierde toda la célula junto con la secreción. Bueno, eso es en resumen, ¿no? El tema de epitelios y glándulas. Ahora, el resumen. Hemos visto que el tejido epitelial es bastante diverso, ¿no? En cuanto a su estructura y función. Además, representa una barrera dinámica, activa y fundamental. Todas nuestras superficies les había indicado que están pues recubiertas por este tipo de epitelio. Pero además no solamente forma coberturas externas o internas, también está en forma de glándulas, por lo cual todos los productos de secreción que tenemos, les decía, lágrimas, sudor, ¿no? Glándulas mamarias, glándulas gástricas, todo es epitelio. Entonces, este tejido, la comprensión de la histología del tejido epitelial, pues nos proporciona una base sólida para entender la fisiología de los órganos y los sistemas. Si no entendemos cómo funciona una célula epitelial, mal vamos a entender el funcionamiento de un organismo completo. Entonces, y si entendemos la función normal, obviamente estaremos capacitados para entender las alteraciones que producen patologías. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Voy a compartir un Google Forms para que llenen los datos, por favor, para tener constancia de lo que es su participación. Entonces, lo voy a compartir a lo que es el grupo de WhatsApp. Lo estoy compartiendo en este momento. Por favor, quisiera que lo llenen.